Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí semana a semana en Enfoques. Hoy tenemos como invitada a la doctora Rosa Matilde Guerrero. Con ella queremos hablar sobre temas económicos. Ella es parte de la comisión que se generó en torno a la Contraloría General del Estado para analizar el estado de la deuda ecuatoriana. Todos esperamos el informe de la Contraloría General, pero es importante conocer cuál es la situación del Ecuador. Rosa Matilde, bienvenida a este espacio. ¿Cómo analizar lo que pasa en el país? ¿Hay opacidad en las cifras? ¿Hay dichos y entredichos al interior del propio gobierno? No se diga frente a lo que dicen las cámaras de la producción, comisión anticorrupción. Es un juego de cifras muy complejo que el simple y común ecuatoriano primero no sabe cuánto debemos y lo más grave, no sabemos cómo, cuándo, cuál es la carga para pagarla anualmente dentro del presupuesto general del Estado. Así es. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Una precisión. Yo soy miembro del Foro de Economía y Finanzas, del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Nosotros, como foro, en base a una investigación realizada ahí por varios miembros del foro, entregamos a la Comisión de Deuda, de Transparencia de la Deuda, formada por el señor Contralor, un informe para apoyar ese proceso de análisis que realizó la Contraloría con toda transparencia y autonomía, que a su vez creó esta comisión, ¿no es cierto?, formada también por varias personas que conocen, a mi juicio, absolutamente de temas financieros y de finanzas públicas. Y lo que nosotros hicimos fue contribuir con datos y análisis técnicos a esa comisión. ¿Qué nomás entendemos, perdón la interrupción, Rosa Matilde, por finanzas públicas? ¿Cómo las clasifico, las analizo y sé qué datos son los que hacen esto o que funcionen o que entendamos finanzas públicas? A ver, las finanzas públicas están concebidas, ¿no es cierto?, primero por todo lo que son ingresos y egresos del presupuesto del Estado, es decir, lo primero sería todo lo que constituyen, para que nos entienda el público de manera fácil, digamos, todos los ministerios de nuestra economía, de nuestro gobierno. Pero también están las otras entidades, las entidades, comillas, digamos, autónomas. O las EP también, las empresas públicas, más gobiernos autónomos, como desde juntas parroquiales hasta prefecturas. Exactamente, todas esas, digamos, para que sea una cosa simple, de fácil entendimiento. Pero regresando al tema que tú preguntabas hace un momento. Entonces, es importante consolidar, porque es como consolidar la deuda dentro de una familia. Si tú debes, o de una persona, si tú debes, ¿no es cierto?, si tú tienes ingresos y egresos, tienes deudas, no puedes decir que porque tú o tu familia o tu esposa debe a alguien, tú no vas a tener que pagar. O recuerdo que alguno, el exministro decía que si le debe a su esposa no importa. No, esto no es así. A esto hacemos referencia a cuando el Estado debe al propio Estado, el Estado al IES, el Estado al Banco Central, es decir, dentro de su propia familia, con el ejemplo que pone Rosa Matilde, debo a mi hermano, a mi tío o a mi primo. Efectivamente, y esto no es así, ¿por qué? Porque si le debes a tu esposa a su vez tiene deudas, ¿no es cierto?, con una institución financiera, ejemplo, un banco o una cooperativa. Y si el esposo no le paga a su esposa, ¿a quién va a dejar de pagar ella? Eso es lo importante. ¿A quién? No va a pagar a la institución financiera, pero si no paga a una institución financiera,
¿Qué va a pasar con esa institución financiera? Que esa institución financiera no paga a los depositantes o a los socios. Ese es el problema. Y dentro de lo que significa, de lo cual es parte, Rosa Matilde, gracias por precisarlo, Foro de Economía y Finanzas Públicas, ¿cuánto se debe el Estado entre ellos y cuánto deben al sector privado? Porque la preocupación básica de todos los sectores es Banco Central del Ecuador, donde la banca privada deposita una serie de haberes o de dinero, y ahí es el problema de los préstamos entre entidades del propio mundo público. Así es. Primero quisiera, permíteme, porque quería hacer esa introducción, Claudia, y luego tú me preguntabas cuál es el monto de toda la deuda, tanto interna como externa, de el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es una de las grandes debilidades que tuvieron estos 10 o 12 años de Revolución Ciudadana. Y digo 12 porque, bueno, porque el expresidente de la República también estuvo de ministro. Y algunas de las cosas se hicieron desde ahí. Recuerda, desde FEIREP hasta TLC, pasando por Oxy. Son varios elementos de los dos últimos años, o los años del presidente Palacios, donde fue ministro Rafael Correa. Sí, y lamentablemente varias de las cosas parecería ser que iniciaban desde ahí, ¿no? Es decir, este comportamiento no adecuado en términos de administrar la cosa pública. ¿Y por qué digo no adecuado? Porque llevaron a un proceso de endeudamiento creciente. Y digo ¿por qué? ¿Por qué nos podemos decir este momento cuál es exactamente el monto? Dentro del Foro de Economía y Finanzas nosotros más o menos llegábamos a dilucidar que ese monto podría, y no podemos asegurar, podría estar en alrededor del 60% de la relación deuda-PIB. Es decir, más de 20 puntos sobre lo que está autorizado en la Constitución. Efectivamente. Pero ¿por qué no podemos precisar, y esa cifra puede fluctuar dependiendo del análisis que se haga, y quisiera ahí decir que es importantísimo esperar el informe de la Contraloría, porque las cifras han sido opacas, y han sido opacas fundamentalmente después del decreto 1218. Y ahí voy a tu segunda pregunta, Claudia. El artículo 1218 fue uno de los artículos que sirvió justamente para generar opacidad en la información con el sector, con la ciudadanía. Entre otras cosas, el problema que tenemos en el caso de la deuda es haber hecho, entre otros elementos, que el Banco Central, ¿no es cierto?, en dolarización pueda básicamente con recursos de los GAP y con recursos de los depósitos, de los depositantes y de los socios de las cooperativas que depositan, que tienen un porcentaje de recursos en el Banco Central para prevenir situaciones de shocks de liquidez, que para eso están ahí en dolarización. Este Banco Central prestó con esos recursos ¿a quién? Al Ministerio de Finanzas y a la banca pública. ¿Cuánto? Alrededor de 7.000 millones, divididos exactamente alrededor de la siguiente manera. Alrededor de más o menos, ¿no es cierto?, 3.500 millones, si hacen el favor de acercar la cámara. La parte tomate, ¿sí?, es al gobierno y la parte azul es a la banca pública. Lo complejo de que el Banco Central haya prestado así los recursos es que esos recursos no le pertenecen al Banco Central. Y el Banco Central en una economía dolarizada está para cuidar estos recursos. Estos recursos, como había venido diciendo, y tú lo dijiste, Claudia, muy bien, es que en economía dolarizada esos recursos tienen que estar en el Banco Central, pero no porque a alguien se le ocurre, es que si hay un problema de liquidez, para eso sirven esos recursos. Entregados al Ministerio de Finanzas, se les entrega en lo que se llaman operaciones de corto plazo y desaparecieron del cálculo de la deuda.
desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Son operaciones de corto plazo. ¿Quiere decir que ya el Ministerio de Finanzas pagó eso y por eso desaparece? No. ¿O cómo Perfecto. aparece las deudas que no han sido pagadas? Desaparecen porque mediante los decretos que emiten no se los integra. Se dice que las operaciones de corto plazo no van a ser contabilizadas en el cálculo de la deuda. ¿Y dónde se contabilizan las de corto plazo? Que son, como vemos, 7.000 millones de claro. dólares que están un poco en un limbo. Están contabilizadas en el Banco Central, pero no dentro del cálculo de la deuda. No dentro del cálculo de la deuda. Ese es el tema. Es más o menos, llevando a temas personales. Si uno tiene una deuda hipotecaria en un banco, esa deuda sí la tengo. Exacto. Pero los gastos corrientes, las tarjetas de crédito, que es a corto plazo, no lo cuento como deuda. Exactamente. No lo contarías frente al público como deuda. Es como si yo dijera, tu deuda de largo plazo sí es deuda, pero la deuda de corto plazo, el público no la ve. Con lo cual, si otra institución financiera quisiera darte, tendría que ver qué tan endeudada estás, solo vería tu deuda de largo plazo. Pregunta, ¿eso es transparencia? ¿Eso está bien? Bueno, desde el punto de vista de un analista financiero como yo, está mal, porque no es transparente, porque no me permite ver cuán endeudada estás, porque no me permite ver si tus ingresos, Claudia, pueden cubrir cuánto te estás endeudando y no me permite Y ver ahí tu volvemos al capacidad ejemplo de del pago. ministro de Finanzas. Lo que se deben adentro no cuenta. Lo que debe el Exacto. Estado al IES, por ejemplo, tampoco está contado. Por supuesto. Lo que debe el Estado a los maestros tampoco está contabilizado, ¿no es cierto? Y déjame ir un poquito más allá. Y un poco más allá. ¿Qué ocurre con las deudas que tiene el sector petrolero con las empresas generadoras de servicios, que es el flujo diario para producir petróleo? Tampoco está contabilizado. Tampoco está contabilizado. Pero yendo al Banco Central, si me permites, entonces presta al Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto?, a través de este mecanismo que señalamos, pero presta a la banca pública. Y ahí sí quisiera hacer un punto. Presta a la banca pública, ¿a qué bancos? Presta al CONAFIS, presta a la CFN y presta a Ban Ecuador. ¿CONAFIS cuál es? Porque CFN y Ban Ecuador son términos que sí conocemos todos. Perfecto. CONAFIS, ¿no es cierto?, es una banca de segundo piso que básicamente tiene como objetivo prestar a las cooperativas de ahorro y crédito. Estas tres instituciones a quienes presta, entonces Ban Ecuador, CFN y CONAFIS, les presta recursos públicos por alrededor, ¿no es cierto?, de 3.000 millones. Pero en mayo de 2017 decide el Estado ecuatoriano, ¿sí?, pagarle parte de esa deuda al Banco Central con acciones de estas tres instituciones. Y esas acciones de esas tres instituciones con las cuales el Estado le paga al Banco Central y el Banco Central recibe esas acciones, los ecuatorianos hemos preguntado a qué valor recibe esas acciones. Lo interesante es que hasta ahora no se nos dice a cómo fueron valoradas, pero lo que sí sabemos es que cuando los ecuatorianos entramos a ver el análisis que la superintendencia hace de esas acciones, ¿sí?, en diciembre del 2017, en un análisis que hace la Superintendencia de Bancos de la Banca Pública, dice, en general, porque no hay de cada una de esas instituciones, en general dice, la banca pública ha reducido su solvencia, ha reducido sus provisiones. Esa es la frase que está dicha en el análisis que hace la banca pública. Entonces, nos quedan preocupaciones. Sí, porque si el Banco resolvió Central, solvencia y provisiones, ¿cómo paga la deuda? exactamente. Al Esas propio son dudas, Estado. y esos son elementos que el Foro de Economía y Finanzas Públicas ha puesto en su análisis de toda la deuda que entregamos simplemente como contribución tanto a la Contraloría, al señor Contralor, para que, si le sirve, complete pues el análisis que ellos libre y por supuesto, ¿no es cierto?, ellos desde su óptica, desde la legalidad, estarán haciendo. No, por eso quería completar esa parte de tu excelente pregunta, porque esos son recursos de los ciudadanos, esos son recursos de los depositantes.
tanto impuestos como depósitos, que no es menor, porque ahí las instituciones de control deberían haber hecho un análisis de cómo se devolvieron esos que fueron entregados recursos líquidos y fueron entregados como papeles al Banco Central, y cuál fue la liquidez de esos papeles y qué valor tienen esos papeles. Porque mucho se ha hablado de la deuda externa y está muy bien, pero ¿cuál es la situación de esta deuda externa y de las daciones que fueron recibidas por el Banco Central? Perdóname, Claudia, pero ahí hay un valor de 2.200 millones de dólares que recibió el Banco Central en papeles. Por parte del Estado, y hay que ver eso en cómo lo logramos cambiar, o sea, los famosos bonos. En otros lugares del continente americano se ha hablado de patacones o cualquier nombre a bonos que no pueden ser canjeados por dinero efectivo. ¿Cómo lograr comprender? Ahora, Rosa Matilde, ¿cómo transparentar? Es la pregunta de todos. Estamos hablando de deuda externa, deuda interna, deuda que tienen entre las instituciones financieras del propio Estado. El instante en que la Contraloría dé su informe, que esperamos sea lo más claro posible y que estas opacidades se queden en el pasado, ¿cómo lograr comprender quiénes son o quiénes serían los responsables de hacer que las deudas se honren, se cumplan, se financien y se aclare desde el tema de los papeles hasta los montos que existe internamente entre una y otra institución al interior del propio gobierno? Sí, en ese sentido, Claudia, creo que lo más importante es, hay creo que dos grandes temas. Primero, el informe de la Contraloría, que todos esperamos que ese informe, como ya lo ha mencionado el señor Contralor varias veces, ¿no es cierto?, nos señale al menos dos grandes elementos. Uno, ¿no es cierto?, las deficiencias, si hubieron o no, pero él ya ha adelantado varios elementos, en términos de la toma de decisiones y las brechas en términos de alejamiento del marco legal. Concretamente, tú te referías al caso de la deuda y Petroecuador. Por ejemplo, se hicieron preventas petroleras. Esas preventas petroleras significaba, ¿no es cierto?, prevender petróleo, pero se entregó por esa preventa de petróleo, para que sea fácil para el público, un activo de la nación en garantía. Eso no permite la ley. Alguien tomó esa decisión. Entonces, si no permite la ley, la Contraloría tiene que señalar quién permitió poner ese activo como garantía. O sea, desde el punto de vista técnico, simplemente yo estoy señalando, algunas personas tomaron esa decisión. Me parece que eso seguramente la Contraloría va a señalar o debe señalar. Eso en el tema de lo que es la preventa petrolera, ¿no es cierto? Luego, en ese mismo sentido, ¿no es cierto?, tenemos el caso, ya lo señalé, de que el Central entregó liquidez a la banca pública, dinero de los depositantes, y recibe acciones. Esperemos que esas acciones tengan un valor del mercado igual al monto que se entregó. Se entregó 2.100 millones y le pagan con acciones de 2.100 millones. Tiene que el supervisor decirnos que esas acciones valen 2.100 millones. O sea, el supervisor tiene que firmar que si esas instituciones, la CONAFIS, la CFN o Banecuador, entran en venta, eso es lo que se va a recuperar. Exactamente, Claudia, es facilito. O sea, es igual, entonces, si una mujer pone una joya en prenda, sabe que si la vende va a recuperar ese dinero. Brillante, es un ejemplo Claudia, muy simple. Facilito, ¿no? Aquí no hay que perderse. Y entonces nos tienen que firmar las autoridades de control, ¿no es cierto? Por un lado, la CONAFIS está en la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Entonces el superintendente que es ahora de esa superintendencia tiene que firmar que a valor de mercado esa institución vale eso, lo que hayan pagado por eso. Y la superintendencia de bancos tiene que firmar que las acciones de las otras dos entidades valen lo que pagaron. Punto. Las acciones que entregar. Esto es muy fácil, aquí no hay que dar muchas vueltas. Y en el caso, ¿no es cierto?, ese es un tema que ponemos de ejemplo.
Pero por otro lado, y entiendo, el señor Contralor lo mencionaba, que no tienen desde el punto de vista legal la facultad, y eso es muy penoso porque le quitaron la facultad a la Contraloría. Antes de estos 10 años sí podía hacerlo, que era análisis. Es que esto parece broma, pero es así. Es que le quitaron muchas cosas a mucha gente. Al Banco Central le quitaron la independencia. Por ejemplo, antes había un Banco Central independiente donde tomaba decisiones. Entonces podía le quitaron hasta las herramientas para hacer las encuestas y los análisis, que este rato todos son bastante opacos. Exactamente, Miguel, le han quitado muchas cosas, nos han quitado a los ecuatorianos varias cosas, mi querida Claudia, pero bueno, en este proceso que nos han quitado cosas, entiendo que a la Contraloría le han quitado la posibilidad, ¿no es cierto?, de analizar el uso, porque eso también es importante. Es decir, si yo me endeudo, tengo que saber para qué me endeudo. Si me endeudé, digo yo, estoy poniendo solo un ejemplo gráfico para quienes nos escuchan, pero si me endeudé, esto es un ejemplo, para hacer un aeropuerto, en una montaña donde nadie llega, bueno, quizás esa deuda no es buena, no es positiva, porque no genera divisas para poder pagar esa propia deuda, ¿ya? Y esto iría en contra de los propios artículos de la Constitución, porque la Constitución dice que tú te endeudes para hacer obras que sean buenas, positivas para el país, que generen dólares, que generen capacidad de pago. Entonces no es solo importante ver si las deudas permitieron cumplir con la ley, sino si las deudas le permitieron a esta economía que vive de los dólares, ¿no es cierto?, porque es una economía dolarizada, generar dólares para defender la dolarización de la que hablamos todo el mundo. ¿Por qué? Porque la dolarización al final ha sido un escudo, pero ¿cómo puede seguir siendo ha sido un una escudo? especie de barrera de protección durante los últimos 10 o 12 años. Así y es, tenemos claro, un espejo donde nos miramos fácilmente, que es Venezuela. Sin dolarización, Perfecto. ¿en qué estado está? Exactamente. Ahora, Rosa Matilde, esperamos el informe de la Contraloría. El Foro de Economía y Finanzas Públicas ha sido muy claro en sus análisis. Así es, ¿Quién Claudia. debería ser los organismos o instituciones que precautelen en este momento que el informe, las recomendaciones efectivamente sirvan para esclarecer? Por un lado tenemos la Asamblea Nacional, tenemos Gobierno Nacional, pero ¿quién debería preocuparse de que efectivamente se transparenten las cifras y que cuando el próximo año se apruebe el presupuesto general del Estado, se hagan las previsiones a medio año, todo aquello realmente sean aterrizadas las cifras y todos sepamos cuánto debemos, cómo pagarlo, en qué se utilizó la deuda y por lo tanto cómo proyectarnos? Yo creo que tu pregunta es muy importante, porque lo que nos queda como país es clave. Una vez que tengamos el informe de la Contraloría Interna, entiendo que ese informe tiene que ir al ámbito legal y de la justicia, y es ahí donde tendría que procesarse, por un lado. Pero por otro lado, y viendo hacia adelante, hay todo un tema que tiene que ir a la Asamblea, y es para que la Asamblea analice el contexto político de lo que se hizo, porque lo que se hizo es muy importante, porque ahí se tienen que tomar decisiones no solamente de lo que pasó, y eso la Asamblea también tiene que definir, porque me parece que hay lecciones aprendidas que la propia Asamblea tiene que mirar, acciones que se hicieron ahí que no se pueden volver a hacer en Asamblea, porque si no, no habremos aprendido como país las lecciones. Eso primero. Y segundo, hacia adelante, esa Asamblea tiene, perdóname, los señores asambleístas, que definir cuestiones claves como, por ejemplo, ¿qué hacemos hacia adelante? Se le tiene que devolver, por ejemplo, desde mi punto de vista, a la Contraloría varios elementos claves, que para contratar deuda se tiene que haber un informe de la Contraloría. Segundo, la independencia del Banco Central, eso es clave, más allá de eliminar la ley 1218, hay que devolverle la independencia total al Banco Central, si no vamos a estar en esto por años. Tercero, es importante plantear un balance base cero. Cuarto, ¿no es cierto?, los fondos de estabilización del ahorro, para que cuando venga una crisis tengamos recursos para seguir fortaleciendo los gastos. ¿Dónde? Los gastos sociales, en salud, vivienda y educación. Eso hay que restablecer.
Si no, será imposible caminar como país hacia adelante, hacia el crecimiento y el desarrollo económico. Muchísimas gracias a la doctora Rosa Matilde Guerrero. Con ella hemos hablado de varios temas, pero fundamentalmente son previsiones a futuro. Hay informes dados, hay las preocupaciones dadas, hay una serie de cifras que circulan y es hora ya de que estas cifras dejen de ser opacas, sepamos cuánto debemos interna y externamente, y lo más importante, lo que ella señala al final, hay una serie de normativas que deben ser cambiadas. Ella recalca que no es un proceso de 10 años, un proceso de al menos 12 años desde que el expresidente fue ministro de Finanzas, que empezaron a darse una serie de cambios en la economía del país que nos han traído a este momento actual. Ella dice, es importante que la Contraloría General del Estado tenga la posibilidad de análisis cuando el Estado se endeude, que autorice la Contraloría para qué nos endeudamos y si esa deuda va a ser efectivamente útil para el país. Por otra parte, devolver la independencia al Banco Central, arrancar con balance de base cero con cifras transparentes y lo más importante tal vez tener fondos de previsión, tener dinero para guardarse para necesidades que el país tiene a futuro. Hay épocas buenas, épocas malas. Estamos de momento con un precio del petróleo, por ejemplo, bastante positivo ya, pero hay que trabajar y analizar hacia dónde nos proyectamos, qué seguros debemos tener como país y qué tranquilidades para evitar que los fondos públicos sean utilizados sin ningún tipo de cuidado y de previsión. Gracias nuevamente a Rosa Matilde Guerrero por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes que semana a semana nos siguen en Enfoques. Les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.